Kerem Bürsin ha soltado la bomba a amigos. Y no es una bomba cualquiera, es la que explica por qué todo terminó con Andercel. Sí, como lo oyes. El bombazo que estábamos esperando todos, ese que nos ha tenido de cabeza buscando migajas de información. Pues parece que el misterio está resuelto y vaya forma de hacerlo. Mucho se habló, ¿verdad? Que si se habían distanciado, que si eran incompatibles, que si uno quería una cosa y el otro la contraria. Miles de rumores, pero nada confirmado. Y ahora, de repente, zas. Kerem decide abrir la boca. Y no para decir tonterías, no señor. Para decirnos quiénes, según él, querían que la relación con Ande no funcionara. Imagínate el salseo. A ver, para ser honestos, esta parejita siempre ha sido de las que dan que hablar. Desde que empezaron a salir, la gente estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. Y cuando rompieron, el silencio fue ensordecedor. Nadie daba explicaciones claras, solo puros rumores y conjeturas. Hasta ahora. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem se ha hartado de que le pregunten y de que se inventen cosas. Quería poner las cartas sobre la mesa, de una vez por todas. Y ha decidido hacerlo de una manera explosiva. Al señalar a los de fuera, está desviando un poco la atención de lo que pudo ser un problema interno, ¿no creéis? Es como decir, nosotros estábamos bien, pero había gente que no quería que estuviéramos juntos. ¿Y quiénes son esos de fuera? Esa es la pregunta del millón. Kerem no ha dado nombres claro. Sería demasiado fácil, ¿no? Pero ha insinuado que había personas, y ojo, no habla de fans ni de gente cualquiera, sino de gente importante o gente del sector, que influyeron negativamente. ¡Ay! Esto huele a traición, a envidias, a un montón de cosas turbias del mundo del espectáculo. Porque seamos sinceros, en este mundillo, la competencia es feroz. Y cuando una pareja es tan querida, tan admirada, como lo eran Kerem y Ande, pues hay gente a la que no le gusta. Gente que prefiere verlos solos, o quizás gente que temía que la relación les pudiera afectar a sus propias carreras o proyectos. ¿Quién sabe? Las posibilidades son infinitas y todas ellas dan muchísimo juego. Para mí, esto es un movimiento estratégico de Kerem. Está limpiando su imagen, quizás. Está diciendo, yo aposté por esto, pero no pude remar contracorriente con tanta gente en contra. Es una manera de justificar la ruptura sin entrar en detalles que podrían ser dolorosos o perjudiciales. Un clásico, vamos. Muchos dicen que es una excusa para no admitir que simplemente ya no funcionaban como pareja. Pero yo sospecho algo más. Creo que Kerem se siente herido y quiere que la gente sepa que no fue solo se acabó porque sí. Hubo presiones externas, hubo gente que intervino. Y eso, créeme, es un salseo potentísimo. Ahora la pregunta es, ¿Ande está al tanto de esto? ¿Está de acuerdo con que Kerem lo revele así? Porque si ella no sabía que él iba a decir esto sí que es una bomba de relojería. Podría reabrir viejas heridas o, peor aún, crear nuevas. Pero vamos a lo que importa. Kerem Bürsin, el que antes parecía el chico perfecto, el que lo tenía todo con Ande, ahora nos deja entrever que hubo fuerzas externas trabajando para separarlos. Esto cambia totalmente la perspectiva de su historia. Ya no es solo una ruptura, es una lucha contra quién sabe qué o quiénes. ¿Y tú, qué crees? ¿De verdad crees que hubo gente que quería que Kerem y Ande rompieran? ¿Y quiénes te imaginas que podrían ser esas personas?